Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión estamos en el séptimo tema de esta serie de estudios, la cual la hemos titulado Defendiendo la verdadera deidad. El anterior tema hemos visto la igualdad de Cristo con su Padre. En esta ocasión vamos a analizar algunos textos que parecen controversiales, pero no lo son de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, Juan, el capítulo 8, el verso 42, nos dice que Cristo salió del Padre. Y muchos utilizan esa cita para decir que literalmente salió del Padre, o sea, salió de su cuerpo, salió de la mente, pero salió. Muchos lo utilizan para poder decir que fue engendrado literalmente. Entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura para poder defender que Cristo no salió del Padre literalmente. Él no tuvo un origen, sino que es eterno, así como el Padre, que la deidad de tres personas siempre fue eterna. Para poder comenzar entonces con este estudio, vamos a orar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, en esta ocasión estamos en este séptimo video en cuanto a la deidad. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra para no entrar en vientos de doctrina, más bien podamos escudriñar así como tú realmente nos has enseñado aquí en esta tierra. Te pedimos que todo lo que podamos hacer sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a Mateo el capítulo 11, el verso 27, para ver lo que nos dice su palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo propio lo dice Lucas el capítulo 10, el verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El anterior estudio hemos visto Juan el capítulo 1, el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa cita nos muestra la unidad del Padre y del Hijo. Y cuando Cristo bajó aquí a la tierra, siempre se identificó con esa unidad del Padre y del Hijo para que nosotros también podamos tener esa unidad con nuestro Padre celestial. Y de acuerdo al plan de redención, Cristo, por el pacto eterno, se entregó por la raza humana. Por eso se llamó el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, por el pacto eterno. Y eso lo hemos visto en todos los estudios anteriores. Hemos defendido la verdad de que Cristo es Hijo de Dios en un nuevo sentido, tomando ese título, el título Hijo de Dios, porque es un título. Porque no realmente es hijo literalmente, sino que es un título que se confirma en su encarnación. Ahora vamos a dar lectura a una cita del Espíritu de Profecía para poder ver esta cuestión. Se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 14 del año 1899, el manuscrito 77 de 1899, la cual titula La ley de Dios es inmutable. Lo que el lenguaje es para el pensamiento, lo es Cristo para el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de humanidad, para que el hombre pudiera llevar la imagen del Dios invisible. Él era la encarnación de la ley de Dios, que es la transcripción de su carácter. Lo que más impresiona de esta cita es que Cristo vino para que el hombre pudiera llevar la imagen de Dios, para recuperar esa imagen. Por eso Cristo es el autor de su santa ley y Él es la encarnación de la ley de Dios, la encarnación de la ley misma, porque Él dio su santa ley a su pueblo. Y Él también transcribe su santa ley con el nuevo pacto en nuestros corazones. Con esta cita podemos ver la relación de Cristo con su Padre y el plan de redención para que nosotros podamos tener esa imagen de Dios y así relacionarnos con nuestro Padre celestial.
Ya habiendo dado lectura a estas citas, vamos a ir a la cita en cuestión de Juan, el capítulo 7, el verso 28, para poder ver lo que nos dice la Biblia. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Cristo mencionó: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. ¿Por qué Cristo dijo: a mí me conocéis? Realmente los fariseos no conocían a Cristo realmente, pero sí conocían su fisionomía, sí conocían lo que él estaba hablando en el templo, sí conocían la obra que Cristo estaba haciendo en cuanto a lo que es sanar a los enfermos, dar paz a los afligidos. Conocían esa obra, pero no querían aceptar. Pero Cristo les dijo: pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Si realmente hubieran conocido al Padre y lo hubieran aceptado a Cristo Jesús. Pero al rechazar a Cristo es como lo estuvieran rechazando al Padre. Pero el texto en cuestión, la cual vamos a analizar, es Juan 7:29. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Esta palabra procedo es muy importante que nosotros lo conozcamos y lo expliquemos, porque muchos a lo largo de los años con esta palabra dijeron que Cristo quiso decir que salió del Padre, porque procedió de él. Pero la Biblia no habla de una procedencia literal. Cristo no quiso decir que procede del Padre o salió de su cuerpo, o salió de su pecho, de su seno, literalmente. No, no lo entendemos de esa manera. Para poder analizar esta cita así en su detalle, vamos a ir al interlineal griego. Como tú ves ahí en tu pantalla, puedes ver el texto en su versión original en griego. Te lo voy a poner en grande para que puedas ver esas palabras directamente, la cual Cristo dijo: de él procedo. La palabra para es la palabra que se ha traducido como procedo. Ahí podemos ver las palabras en el griego y podemos ver números arriba de las palabras en griego. Y tú te preguntarás: ¿qué son esos números que están arriba de las palabras en griego? Esos números hacen referencia al diccionario Strong. Muy bien sabemos que la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Y aquí podemos ver las palabras en hebreo y en griego en la versión 1960. Y busqué todas estas palabras para cerciorarme que realmente dice de esta manera. Y aquí vamos con la primera palabra, la palabra para, que está en el número 3844. Esta palabra se traduce con las siguientes declaraciones: junto a o junto al lado de. Es como decir: yo estoy junto al lado de él. Entonces, en esa cuestión de frases, se utiliza la palabra para decir que yo estoy al lado de una persona, o él está al lado de una persona, o no siempre persona, puede ser al lado de un objeto. Entonces, en esa cuestión se utiliza la palabra para. Y Juan utilizó esa palabra para decir que Cristo estaba al lado del Padre. Vamos a la siguiente palabra, la palabra autos, la cual se traduce como él o él mismo, la palabra 846. Y la otra palabra es la palabra eimi, la palabra 1510, la cual se traduce como yo existo o ser. Y aquí les presento las tres palabras que he podido encontrar en el diccionario con sus referencias numéricas en el diccionario Strong. Y doy lectura nuevamente al versículo. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Y aquí les muestro las palabras en griego que he podido buscar en el diccionario. Por ejemplo, la palabra para se traduce al lado de. La palabra autos se traduce como él o él mismo. Y la palabra eimi se traduce como ser o yo existo.
Entonces la traducción más fidedigna al español tendría que traducirse de la siguiente manera: pero yo le conozco porque del lado de Él mismo yo existo y Él me envió. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo cuando estaba hablando con los fariseos? Porque del lado de Él vengo. Cristo vino del lado del Padre. Pero aquí en las Biblias protestantes se traduce como procedo. Aquí en nuestras Biblias lo tradujeron de esa manera, procedo. Pero la traducción original es al lado de, la palabra para, que lo encontramos en el diccionario Strong, en el número 3844, en la sección de las palabras en griego. La palabra para es muy importante, que quiere decir al lado de. Entonces, cuando alguien le saque esta cita diciendo, Cristo dijo que sale del Padre, o sea, procede de Él, hay que mostrarle la palabra en griego. Ahí la palabra para, que se traduce al lado de. Y con eso ya se aclara completamente el texto bíblico. ¿Lo hemos entendido, queridos amigos, queridos hermanos? Bueno, vamos al otro texto para poder examinar. Juan el capítulo 8, el verso 42. Esta cita agarran muchos que dicen ser antitrinitarios. Y vamos a dar lectura, lo que dice. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Muchos que dicen ser antitrinitarios lo interpretan de manera literal. Juan el capítulo 8, el verso 42, al decir que Cristo salió del Padre. Es como si el Padre dara a luz a Jesús, o sea, lo engendró literalmente. Y ahí se quedan con esa interpretación de lo que han leído en Juan el capítulo 8, el verso 42, y así lo predican diciendo, Cristo dijo que salió del Padre. Entonces tenemos que entenderlo de manera literal, que Él salió del Padre, o sea, de su cuerpo, salió. Lo primero que tenemos que entender es que el Padre es espíritu. Muy bien lo dice la palabra de Dios. Cristo también fue espíritu, no fue carne. Y obviamente el Espíritu Santo era espíritu y sigue siendo espíritu. El único que unió su divinidad con humanidad es el Hijo. Es Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad. Es el único que unió su divinidad con la humanidad para poder ser uno con nosotros, ser semejante a los hombres, como lo dice Filipenses el capítulo 2, el verso 7. El único que unió esa divinidad con esa humanidad. Entonces, ¿cómo el Padre, siendo espíritu, puede engendrar a otro espíritu? Es algo ilógico, queridos amigos. Entonces, ¿cómo entendemos Juan el capítulo 8, el verso 42? ¿Cómo lo entendemos? Otra vez vamos a ir al léxico griego para poder entenderlo. Ahí te muestro el léxico, pero vamos a agrandarlo para poder ver esas palabras importantes. Y ahí podemos ver las palabras importantes para analizar. Y la más importante es la palabra ek. La palabra ek en el diccionario Strong, en la sección en griego, es el número 1537. Y he buscado en el diccionario Strong y ahí les muestro la palabra ek. La palabra ek o ex nos dice que es el punto de donde procede el movimiento o acción. Ese es su significado, el punto de donde procede el movimiento o acción. Es como decir, yo procedo de Bolivia, porque yo vengo de Bolivia, entonces procedo de ahí. O sea, salgo del lugar de Bolivia. Entonces, en esa cuestión de palabras para formar una oración, se utiliza en el griego la palabra ek. Y otra palabra, la cual está ahí en esa oración de Juan el capítulo 8, el verso 42, es la palabra exergomai o exergomai, la palabra 1831, la cual se traduce como salir, partir, proceder,
salir, entrar, escapar, extender, llegar, adelantar, apartar o difundir. Y nuevamente les muestro ahí en la pantalla las palabras con sus respectivos números para poder buscar en el diccionario Strong. Y voy a dar lectura nuevamente a lo que dice Juan 8:42, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vamos a analizar palabra por palabra. La palabra por qué en el griego es la palabra gar. La palabra procedente de, hemos visto que es la palabra ek. La palabra él es la palabra tou o hou. La palabra Dios es la palabra theos en el griego. Y la palabra exerhomai es salir o partir. Entonces en el griego se leería de la siguiente manera: gar ek hou theos exerhomai, la cual la traducción más cercana al español sería porque procedente de él, Dios, salí. Nuevamente menciono, la traducción más fidedigna al español sería porque procedente de él, Dios, salí. Pero como no se entiende, entonces los traductores lo escribieron de la siguiente manera: porque yo de Dios he salido. En ningún momento Cristo quiso afirmar que ha salido literalmente, sino que la palabra original, la cual hemos examinado, la palabra ek, es una palabra que denota dirección de un lugar. Y el lugar la cual Cristo salió es al lado del Padre. La palabra para, procedo, hemos visto en el otro texto. Ahora en este texto vemos la palabra ek, procedente de. O sea que Cristo procede del Padre, pero no del cuerpo, no de su seno, sino que procede al lado del Padre, porque estaba en el cielo Cristo Jesús y procedió de Él, al lado de Él. Por eso la traducción más cercana sería porque procedente de Él, Dios, salí. Entonces la clave para poder entender esta cita bíblica es la palabra ek, la palabra 1537, porque procedente de él, o sea, procedente de su lado, según a la cita que hemos analizado, el anterior verso, la cual era Juan, el capítulo 7, el verso 29. Lo que Cristo quiso decir es que del Padre había procedido, del lugar del Padre, porque el Padre lo había enviado. Como les di el ejemplo, yo procedo de Bolivia. Entonces, ahí en el griego es la palabra ek. Lo propio aquí Cristo quiso decir: yo procedo del lado del Padre, porque la palabra ek denota dirección de donde tú procedes. Y Cristo procedió del lado del Padre. Entonces ya estamos entendiendo estos textos que parecen controversiales, porque sí son controversiales si no analizamos el contexto. Pero según Juan 7:29, Juan 8:42, ya estamos entendiendo estas citas bíblicas. Vamos a la siguiente cita, la cual se encuentra en Juan, el capítulo 16, el verso 27 y el verso 28, la cual nos dice nuestro Salvador: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cristo estaba hablando a sus discípulos. Y aquí Cristo menciona: y habéis creído que yo salí de Dios. Y vuelve a mencionar: salí del Padre. Otra vez aparecen estas palabras que parece que hacen notar que sale de Dios. Pareciera. Pero hemos visto el contexto en Juan 8:42. Ahora vamos a ver el contexto en Juan 16, 27 y 28 también. Vamos a ver ahí las palabras en griego. Nuevamente ahí aparece la palabra para. La palabra para es el número 3844 en el diccionario Strong, la cual se traduce como al lado de. La palabra tou o hou es la palabra él, y la palabra Dios es theos, y salí es exerhomai. Y aquí les muestro el versículo y también las palabras con sus respectivos números
en el diccionario Strong. Entonces, ¿cómo sería la traducción más fidedigna al español? Sería de la siguiente manera: al lado de él, Dios, salí. No sé por qué los traductores no pusieron la palabra al lado de, porque así está en el griego la palabra para, al lado de, pero los traductores no pusieron esa palabra al lado de. Bueno, primeramente, hablando sobre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quienes fueron los primeros hombres en traducir la Biblia al español. Bueno, antes había algunos más, pero los más conocidos son Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. La verdad no sabemos por qué ellos no pusieron esas palabras en Juan 16, 27, por ejemplo. Pero viendo, según el contexto, podemos ver que Cristo quiso decir que Él salió del lado del Padre. Siempre con ese contexto nosotros lo entendemos. Y una mente que no estudia realmente la Biblia puede entender que Cristo salió del Padre literalmente, o salió de su seno. Alguien podría entenderlo de esa manera, pero ese alguien es alguien que no estudia, no escudriña la Escritura, no ve en toda la Biblia la eternidad de Cristo, la deidad de Cristo, y confunde realmente toda la Biblia. Y tristemente muchas de esas personas están enseñando en las iglesias, están siendo maestros y están engañando al pueblo diciendo que Cristo salió del Padre literalmente y que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y del Padre y que no es una persona. Pero Cristo mismo nos mandó a escudriñar las Escrituras. En Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Y también Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Como ya hemos visto, ahí podemos ver otra vez la palabra ek, la cual en el diccionario está en el número 1537, la cual se traduce como procedente de. Y también podemos ver la otra palabra, la palabra el, la cual se lee como hou, y la palabra padre, que es patros o patros. Entonces, Juan 16:28 se leería exerjomai ek hou patros, que se traduce salí procedente de él, Padre. O sea que Cristo salió del lado del Padre. Entonces, cuando alguien nos diga que Cristo salió del Padre, literalmente con estos textos, nosotros mostrémosle el griego, la palabra ek, que quiere decir procedente de un lugar específico. Y también la otra palabra que es la palabra más esencial para poder comprender, la palabra para, que se traduce al lado de. Esas dos palabras son importantes para ver estas citas bíblicas, queridos amigos. Y lo propio pasa con Juan el capítulo 15, el verso 26, la cual nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cuando Cristo dijo que el Espíritu Santo procede del Padre, él no quiso decir que el Espíritu Santo sale del Padre, de su cuerpo, o una parte de su cuerpo. No quiso decir eso. Quiso decir que el Espíritu Santo salió del lado del Padre. Es lo propio con las citas que hemos analizado. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Y así también el Espíritu Santo representa a Cristo, así como Cristo representó al Padre. Pero Cristo no era la misma persona que el Padre, sino que era una persona distinta, pero eran uno con el Padre. Así el Espíritu Santo no es la misma persona que Cristo, pero representa a Cristo en todo. Así el Padre manda al Espíritu Santo, porque procede del Padre, así como Cristo procede del Padre también. De esa manera lo entendemos, queridos amigos, porque procede del lado de Él, no que sale de Él. Cristo no fue engendrado
El Espíritu Santo tampoco fue engendrado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Es una persona y tiene personalidad. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahí vamos a ver otra vez en el griego la palabra para, al lado de. La palabra él, que en el griego es hou, y la palabra patros, que se traduce como padre. Y en griego lo leemos o para hou patros, que la traducción más cercana a nuestro español sería el cual al lado del Padre. Lo propio que se aplica a Cristo Jesús con estas citas que parecen controversiales, también se aplica a la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Porque no es que sale del Padre, no es que sale del Hijo, sino que es una persona distinta que representa a Cristo, que es muy distinto. Porque muchos al leer esta cita niegan a la tercera persona de la deidad. Dicen que no es una persona y que no tiene personalidad. Pero la propia Biblia te dice que tiene personalidad y que es Dios, así como lo es el Padre, así como lo es el Hijo. Y eso lo vamos a estudiar también. Ahora estamos solamente en la sección de Cristo Jesús, analizando su deidad, su divinidad. Pero vamos a llegar al momento cuando vamos a estudiar al Espíritu Santo como persona. Y lo vamos a defender de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Hay otra cita que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 27 y el verso 28. Estas citas realmente han sido tergiversadas para decir que Cristo es menor que el Padre. Pero vamos a dar lectura para poder ver si realmente es así. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Esta cita, el apóstol Pablo sacó directamente del Salmo, el capítulo 8, el verso 6, la cual dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Obviamente el salmista se refiere a Adán, pero el apóstol Pablo con esta cita hace una referencia a Cristo. Entonces, Salmos 8:6 es un salmo mesiánico que se refiere a Adán y también se refiere a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Estas citas no nos dicen que Cristo sea menor que el Padre, porque muy bien dice en Mateo el capítulo 28, el verso 18, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le dio esa potestad? Obviamente el Padre. El Padre le dio toda esa potestad a Cristo Jesús. Por eso dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿A quién se exceptúa? De acuerdo al texto bíblico, se exceptúa al Padre. El apóstol Pablo quiere hacernos notar que Cristo y el Padre son exaltados. Y no solamente Cristo. Cristo no puede ser exaltado más que el Padre, sino que los dos son exaltados. Por eso dice que el Padre no se subordinó a Cristo, sino que Cristo se subordinó al Padre por el plan de redención, porque Él decidió subordinarse al Padre, nuestro Salvador, la segunda persona de la deidad. Él decidió. Y al decidir subordinarse al Padre, entonces obviamente el Espíritu Santo tendría que representar a Cristo Jesús según al plan de redención, al pacto eterno. Por eso sigue diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Y para entender esta cita, leamos 1 Corintios, el capítulo 15, el mismo capítulo, el verso 24. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Cuando venga el fin, Cristo entregará todo dominio al Padre.
Eso nos dice la Escritura, que Cristo entregará todo el dominio al Padre. Porque según el plan de redención, Cristo se había sujetado al Padre. Por eso al final le dará el dominio, el reino al Padre Celestial. Y no es que solamente al Padre reinará, también Cristo reinará como Rey, porque Él es Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Y con estas citas no podemos excluir al Espíritu Santo, porque muchas personas leen citas bíblicas de los Evangelios, leen citas bíblicas de 1 Corintios, de Romanos, cuando solamente se menciona al Padre y al Hijo, y ellos dicen, ya ve, no se menciona al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no es una persona. Pero cuando nosotros vemos en otras citas, ahí sí se menciona al Espíritu Santo. Ahí sí se menciona. Entonces no podemos basarnos en unos textos solamente para afirmar una doctrina. Tenemos que afianzarnos en toda la Escritura, en todo lo que nos dice los Evangelios, en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Y para ver la igualdad de Cristo con su Padre, vamos a ir a Cartas y Manuscritos, el volumen 8 del año 1893, el manuscrito 48, la cual titula Diario, Cristo y la Ley. También se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista 7a de Filipenses, el capítulo 2, el verso 6. Y vamos a tomar mucha atención en lo que dice la Escritura. La posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Esto le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. Fue plenamente suficiente para magnificar la ley y hacerla honorable. Muy bien nos dice la mensajera del Señor que la posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Cristo no puede ser menor, sino que es Dios, así como el Padre. Solamente siendo Dios pudo entregarse por la raza humana. Solamente siendo Dios pudo magnificar la ley y hacerla honorable. Así para que nosotros podamos tener el poder para vencer el pecado solamente con el Espíritu Santo. Vamos a leer otra cita. Esta cita se encuentra en la Signs of the Times, el 5 de septiembre de 1900, el párrafo 8, la página 562. En la versión en español puedes encontrarlo en el libro El Ministerio Pastoral, la página 324, el párrafo 2. Primeramente leo en inglés, después leo en español. Nos dice, Christ is our example. His life was a life of prayer. Yes, Christ the Son of God, equal with the Father. Cristo es nuestro ejemplo. Su vida fue una vida de oración. Sí, Cristo es el Hijo de Dios, igual al Padre. ¿Por qué tenemos que entender estas citas? Porque muchos tergiversan la Biblia. Tergiversan con Juan 17:3 y con otras citas bíblicas más. Por ejemplo, ellos dicen que cuando Cristo dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ellos dicen que solamente el Padre es el único Dios verdadero. Y Cristo es Dios, dicen, pero no es Dios como el Padre, sino que es menor al Padre. O es igual, pero el Padre siempre es mayor. Siempre hacen notar que el Padre es mayor. Pero Cristo es igual. Cristo no es mayor. El Padre tampoco. Son iguales. Por eso nos dice la mensajera del Señor, Cristo, el Hijo de Dios, igual al Padre. Y no podemos nosotros con Juan 17:3 decir que solamente el Padre es el único Dios verdadero. Cristo también es el único Dios verdadero. Pero Cristo lo mencionó estando aquí en la tierra. Estando aquí en esta tierra lo mencionó porque se había despojado, como lo hemos leído en Filipenses el capítulo 2, el verso 6 y el verso 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leamos una cita más que se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 12 del año 1897, manuscrito 101.
y titula El verdadero sumo sacerdote. Y nos dice de la siguiente manera: no se le impuso el yugo de la obligación de emprender la obra de la redención. Se ofreció voluntariamente como un sacrificio voluntario e inmaculado. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Estaba por encima de todas las exigencias finitas. Él mismo era la ley en carácter. De los ángeles más elevados no se podría decir que nunca hubieran llevado un yugo. Todos los ángeles llevan el yugo de la dependencia, el yugo de la obediencia. Son los mensajeros designados por aquel que es comandante de todo el cielo. Ninguno de los ángeles podía llegar a ser sustituto y fiador de la raza humana, porque su vida es de Dios. No podían entregarla. La familia humana dependía únicamente de Cristo para su existencia. Él es el Hijo eterno y autoexistente, sobre quien no había recaído ningún yugo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Solo Cristo de entre las huestes angélicas pudo responder: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Solo Él había hecho pacto antes de la fundación del mundo de hacerse fiador del hombre. Podía decir lo que ni el ángel más excelso podría decir: tengo poder sobre mi propia vida, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. 2 veces en el bautismo y en la transfiguración se había oído la voz de Dios proclamando a Cristo como su Hijo. La tercera vez, precisamente antes de la traición de Cristo, el Padre había hablado dando testimonio de su Hijo, pero ahora la voz del cielo calló. No se oyó ningún testimonio a favor de Cristo. Él sufrió solo el abuso y la burla de manos de hombres malvados. Letters and Manuscripts, el volumen 12, manuscrito 101 del año 1897, el párrafo 28. Hemos leído 3 citas que Cristo es igual al Padre. Y un igual no puede salir del Padre, no puede ser engendrado del Padre. Es realmente esta doctrina maravillosa, porque solamente en su divinidad nosotros podemos tener la vida eterna, porque Él nos da la vida, porque en Él hay vida original. Él es el Hijo eterno y autoexistente, nos dice la Escritura, y solamente Dios puede ser autoexistente. Por eso defendemos que Cristo es Dios igual al Padre. Y Él se merece toda la adoración, así como se lo merece el Padre, así como también se lo merece el Espíritu Santo. Porque los 3 se entregaron a sí mismos para hacer la obra del plan de redención. Y cuando Cristo venga, los redimidos se postrarán ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, adorando a Dios, a un Dios en 3 personas. Ahora vamos a examinar Filipenses, el capítulo 2, el verso 7 y el verso 8, la cual nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo hemos examinado en el anterior estudio, pero ahora vamos a leer las citas del espíritu de profecía en cuanto a lo que nos dice Filipenses, el capítulo 2, el verso 7 y el verso 8. Primeramente leemos la Review and Herald del 4 de septiembre de 1900, la cual titula El ejemplo del hombre Cristo, que también se encuentra en el comentario bíblico de Juan 1, 3 al 14, y nos dice de la siguiente manera: el apóstol quiere llamar nuestra atención de nosotros mismos al autor de nuestra salvación. Él nos presenta sus 2 naturalezas, divina y humana. He aquí la descripción de la divina, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí la mensajera del Señor hace una referencia a Hebreos, el capítulo 1, el verso 3. Fue hecho a semejanza de los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte. Asumió voluntariamente la naturaleza humana. Fue un acto propio y por su propio consentimiento vistió su divinidad con humanidad. Fue todo el tiempo como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían exigido el homenaje y suscitado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo sobre la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la apariencia de un hombre. Caminó sobre la tierra como un hombre, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Dejó a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero renunció por un tiempo a las glorias de la forma de Dios. Aunque anduvo entre los hombres en la pobreza, esparciendo sus bendiciones por donde quiera que iba, legiones de ángeles rodeaban a su Redentor y le rendían homenaje a su palabra. Pero anduvo por la tierra sin ser reconocido ni confesado, salvo contadas excepciones. La atmósfera estaba contaminada con pecados y maldiciones. En lugar del himno de alabanza, su suerte era la pobreza y la humillación. Mientras iba y venía en su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, apenas una voz lo llamaba bienaventurado, y los más grandes de la nación lo pasaban de largo con desdén. Hemos dado lectura a la explicación de Filipenses, el capítulo 2, el verso 6, el verso 7 y el verso 8. Cristo, estando en esta tierra, era Dios, como nos dice 1 Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Dios manifestado en carne, pero se despojó a sí mismo, nos dice la Biblia. Bajo su consentimiento, por voluntad propia, se entregó para poder ser una ofrenda por el pecado. Se entregó para realmente pagar el precio por nuestra redención, por nuestra salvación. Se despojó de la forma de Dios. Era Dios, pero renunció por un tiempo a las glorias de la forma de Dios. Y sigue diciendo, pero él se humilló y tomó sobre sí la mortalidad. Como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era la fuente de vida para el mundo. En su persona divina siempre podría haber resistido los avances de la muerte y rehusado someterse a su dominio, pero voluntariamente entregó su vida para al hacerlo dar vida y sacar a la luz la inmortalidad. Nos dice Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo con su resurrección venció el imperio de la muerte para darnos a nosotros la inmortalidad. Pero recordemos que Cristo, estando en esta tierra, era mortal, y en esa mortalidad, en esa humanidad, él dijo en Juan el capítulo 5, el verso 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lo dijo en su humanidad, como humano. Pero también mencionó en Juan el capítulo 10, el verso 18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y por qué Cristo mencionó esas palabras? Porque en él había vida original, no derivada de otra. Y eso lo encontramos en Juan el capítulo 1, el verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solamente Cristo puede dar vida eterna porque en él hay vida original, porque él no es engendrado literalmente, porque él realmente es Dios y puede dar vida. Nos puede dar vida eterna si realmente nosotros creemos en su divinidad. Creemos que realmente él se entregó por nosotros. Así nos puede dar esa inmortalidad. Pero ¿cómo nos puede dar la inmortalidad si creemos que él fue engendrado por el Padre literalmente? El diablo ha metido esa falsa doctrina, queridos amigos y hermanos, y no nos estamos dando cuenta, no lo vemos, que es realmente muy peligroso esa doctrina del engendramiento literal. No lo vemos.
que realmente es peligroso y que está infectando a muchas personas, distorsionando textos bíblicos, distorsionando citas del espíritu de profecía, y solamente en su divinidad podemos tener nosotros la vida eterna. Es una garantía para que podamos vencer al pecado. Entonces los que predican que Cristo salió del Padre, literalmente, están atacando la divinidad de Cristo. Y eso tenemos que darnos cuenta. Entregó su vida en sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. Murió, no porque lo obligaran a morir, sino por su propia voluntad. Esto fue humildad. Todo el tesoro del cielo fue derramado en un solo don para salvar al hombre caído. Trajo a su naturaleza humana todas las energías dadoras de vida que los seres humanos necesitarán y deben recibir. Todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra se llama humildad. Y Él murió para que tengamos vida eterna. Por eso dice en Juan, el capítulo 10, el verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dice en Juan, el capítulo 11, el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora vamos a analizar Colosenses el capítulo 2, el verso 9, esta cita que nos confirma la divinidad de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora leemos lo que dice el Espíritu de Profecía, Cartas y Manuscritos, el volumen 13, del año 1898, el manuscrito 44. También se encuentra en el comentario bíblico de Colosenses 2:9. Y nos dice de la siguiente manera: en Cristo se reúne toda la gloria del Padre. En Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en su carácter. El Evangelio es glorioso porque está compuesto de su justicia. Es Cristo manifestado y Cristo es el Evangelio corporificado. Cada página de las Escrituras del Nuevo Testamento brilla con su luz. Cada texto es un diamante, tocado e irradiado por los rayos divinos. No debemos alabar el Evangelio, sino a Cristo. No debemos adorar al Evangelio, sino al Señor del Evangelio. Cristo es una representación perfecta de Dios, por un lado, y un ejemplo perfecto de humanidad sin pecado, por el otro. Así ha combinado la divinidad y la humanidad. En Cristo estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. La mensajera del Señor dice en cuanto a ese texto que en Él estaba toda la gloria del Padre. En Cristo estaba toda esa gloria y Él vino a representar ese carácter. Cada texto es un diamante, dijo ella, y no debemos alabar al Evangelio, sino al Señor del Evangelio, quien es Cristo Jesús. Y ahora mencionamos otra cita, la cual ella habla sobre Colosenses el capítulo 2, el verso 9. La cita se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 13 del año 1898, el manuscrito 143, la cual titula Notas de viaje. También lo encontramos en el comentario bíblico de Colosenses el capítulo 2, el verso 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Los hombres necesitan comprender que la deidad sufrió y se hundió bajo las agonías del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios dio para el rescate del mundo, compró la iglesia con su propia sangre. La majestad del cielo tuvo que sufrir a manos de fanáticos religiosos que pretendían ser las personas más iluminadas sobre la faz de la tierra. Aquí nos manda a comprender que la deidad sufrió. La deidad sufrió ahí cuando Cristo estaba siendo crucificado. El Padre estaba sufriendo con su Hijo. ¿Y piensan que el Espíritu Santo no estaba sufriendo? Obviamente que sí. Estaba sufriendo porque Él es la tercera persona de la deidad. Los tres estaban sufriendo en esa ocasión. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque Cristo rescató al mundo con su sangre. Compró a la iglesia con su propia sangre, nos dice, para que realmente nosotros entendamos el plan de redención. Vamos a otra cita, la cual ella explica Colosenses 2:9. Se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 6, del año 1890.
el manuscrito 16. Obviamente también se encuentra en Colosenses 2:9 en el comentario bíblico. En Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso, aunque fue tentado en todo como nosotros, se presentó ante el mundo desde su primera entrada en él, sin mancha de corrupción, aunque rodeado de ella. ¿No hemos de llegar a ser también nosotros partícipes de esa plenitud? ¿No es así y sólo así como podemos vencer, como él venció? En Cristo habitó toda la plenitud de la deidad, y aquí la mensajera del Señor nos dice, ¿nosotros no hemos de llegar a ser también partícipes de esa plenitud? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a ser participantes de esa plenitud? Solamente por el Espíritu Santo, porque en Cristo habitaba el Espíritu Santo. Muy bien lo dice en Isaías el capítulo 42, el verso 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. Esta cita se refiere a Cristo Jesús, y aquí lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Mateo 12:18 para ver que se cumplió en Cristo Jesús. Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En Cristo estaba el Espíritu Santo, viviendo en él. Y solamente así nosotros podemos ser participantes de su deidad. Podemos ser también, como nos dice aquí, participantes de esa plenitud. Solamente con la tercera persona de la deidad. Porque muy bien nos dice esta cita que voy a dar lectura. Se encuentra en Special Testimonies for Ministries and Workers, que se traduce de la siguiente manera: testimonios especiales para ministros y obreros, el número 10, la cual titula Líneas de trabajo misionero. Y vamos a leer esta sección, la cual titula La obra del Espíritu Santo, la cual nos dice de la siguiente manera: el príncipe del poder del mal solo puede ser controlado por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Solamente podemos vencer el pecado por el poder de Dios mediante la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Así el Padre colocó su Espíritu sobre su Hijo, y así Cristo hizo los milagros. Así Cristo calmó la tempestad con el poder de Dios mediante la tercera persona de la deidad. Así también nosotros podemos ser participantes de esa plenitud, siendo participantes de la naturaleza divina, como nos dice 2 Pedro, el capítulo 1, el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Solamente por quién? Por el poder de Dios, que se manifiesta a través de la tercera persona de la deidad. Pero si no creemos que el Espíritu Santo es persona, ¿cómo vamos a poder vencer el pecado y ser partícipes de esa naturaleza, queridos amigos? En Cartas y Manuscritos, el volumen 19 del año 1904, la carta 280. También se encuentra en el comentario bíblico de Marcos, el capítulo 16, el verso 6. ¿Se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No, las dos naturalezas se fusionaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se hundió ni murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a todo hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, consintiendo en convertirse en hijo de Dios. El Salvador ha comprado la raza caída con su propia sangre. Cristo tuvo dos naturalezas y tiene dos naturalezas. Las dos se combinaron misteriosamente. Ese es el misterio de la piedad. Pero la deidad no murió. Cristo, cuando murió en el Calvario, murió su humanidad. Es verdad, pero su deidad no murió. Ahí estaba en la tumba.
No podemos decir exactamente cómo, pero su deidad no había muerto. Pero sigue diciendo el espíritu de profecía. Este es un misterio que no será comprendido en su plenitud y en su grandeza hasta que se lleve a cabo la traslación de los redimidos. Entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre. Pero el enemigo está decidido a que este don sea tan mistificado que se convierta en nada. No podemos comprender ese misterio, el misterio de la piedad. No lo podemos comprender. ¿Cómo es que la deidad no murió y Cristo en su humanidad sí murió? No podemos comprenderlo, pero cuando Cristo venga, cuando los santos sean trasladados, ahí se comprenderá todos los misterios y se le revelará a los redimidos. Y esperamos nosotros estar en ese lugar. Pero Satanás en los días de hoy está haciendo todo lo posible para que no comprendamos lo que está revelado en la palabra de Dios. Y para poder corroborar lo que estamos hablando en cuanto a la deidad que no murió, vamos a leer Cartas y Manuscritos, el volumen 12 del año 1897, manuscrito 131, la cual también se encuentra en el comentario bíblico 7a de Marcos, el capítulo 16, el verso 6, hablando sobre la resurrección de Cristo, la cual nos dice: cuando se oyó la voz del ángel que decía, tu padre te llama, el que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, salió del sepulcro a la vida que estaba en sí mismo. La deidad no murió, la humanidad murió, pero Cristo ahora proclama sobre el sepulcro abierto de José, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper los lazos de la muerte. Declara que tenía vida en sí mismo para dar vida a quien Él quisiera. El primer día de la semana, Cristo se levantó de los muertos. En la resurrección, el ángel le dijo, tu Padre te llama. Y Él se levantó porque había vida original en Él. Cristo mismo mencionó estas palabras, la cual ya lo hemos leído en Juan, el capítulo 10, el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Y él también mencionó en Juan, el capítulo 11, el verso 25. Yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Y se levantó porque en él había vida original, queridos amigos y hermanos. Y así se confirmó que Cristo es Hijo de Dios, así como lo hemos leído en el Romanos, el capítulo 1, el verso 4. Fue declarado Hijo de Dios. Esa confirmación, porque Él venció a la muerte y venció al pecado, para que también nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Pero los que dicen que Cristo fue engendrado literalmente o que salió del Padre, literalmente, están diciendo que en Él no hay vida original. Están atacando la divinidad de Cristo. Y al atacar la divinidad de Cristo, se ataca todo el plan de redención. Se ataca la ley de Dios. Se ataca el Evangelio. Se ataca todo lo que está escrito en este santo libro. Todo, queridos amigos, todas las doctrinas se caen al predicar el engendramiento literal de Cristo. Realmente es penoso y es triste cómo muchos están engañando a muchas personas. Pero nos aferramos nosotros a lo que está escrito. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Ese lenguaje solo lo puede usar la deidad. Todas las cosas creadas viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida del Hijo de Dios. Por muy capaces y talentosos que sean, por grandes que sean sus capacidades, reciben vida de la fuente de toda vida. Solo aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, puede decir, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Todos los seres humanos de nuestro mundo reciben su vida de Él. Él es el manantial, la fuente de vida. Amén. Amén por esa cita. Y solamente en Él podemos tener vida eterna, si realmente creemos
en su sacrificio allá en la cruz del Calvario y obedecemos por amor a su santa ley. De esa manera nos dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 9, el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, Dios sobre todas las cosas. Amén. Y con estas citas hemos terminado el estudio del día de hoy. Espero que realmente nos afiancemos más en la deidad en tres personas, porque el diablo realmente está atacando a muchas mentes para engañar a muchos. Entonces necesitamos comprender lo que dice la Biblia, los testimonios, para no ser engañados. Para poder terminar con este estudio, vamos a orar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te agradecemos por un estudio más de tu palabra. Hemos aprendido bastante el día de hoy, muchas citas bíblicas del espíritu de profecía, para realmente poder escudriñar cada día y así asemejarnos al carácter de Cristo. Te pedimos que cada día nos afiancemos en la deidad en tres personas, para no desviarnos de la verdad y seguir con este mensaje que tú nos has dado de acuerdo a tu palabra. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre escucha en los videos, puedas darle el entendimiento y la sabiduría también. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.